Vamos a acabar nuestro temita de integrales con el último vídeo que tenemos, van a ser las aplicaciones de las integrales definidas. Van a servir para calcular el área de funciones. Vamos a ver dos tipos de ejercicios y un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar primero con el área de una función con el eje o x, ¿vale? Con el eje x. Importante, van a poder suceder tres cosas. Va a poder suceder que yo tenga tres situaciones. Primera de ellas, esta. Segunda de ellas, esta. Y tercera de ellas va a ser esta de aquí. Vamos a imaginar que lo azul es nuestra función f de x. Y yo os digo, vamos al primer caso. Quiero que calculemos el área de la función con el eje x entre a y b. Creo que es bastante fácil ver que el área que quiero calcular es esta, ¿no? Esta zona de aquí. Si estuviera en este otro caso y digo el área entre a y b, pues ahora la función, lo único que le pasa es que va por debajo del eje, pero el área sería esto de aquí. Y si yo ahora dijera que calcule el área entre a y b, pues cuidadito, porque ahora espero que veáis que el área es esto y esto de aquí, ¿verdad? A estas tres situaciones las voy a llamar positiva, negativa y mixta. Es un nombre que pongo simplemente para que os ubiquéis y os hagáis una idea. No hace falta, vamos, no lo busquéis por ahí porque no van a poner en los libros y en internet positiva, negativa y mixta. Es un nombre que he puesto fácil para que lo reconozcáis. Ahora, ¿cómo se calcula el área? Pues si la función es positiva, que es lo que vamos a tener que averiguar, el área va a coincidir con la integral desde a hasta b de mi función f de x. Es decir, va a ser una integral definida. Si es negativa, pues el área va a coincidir con el valor absoluto de la integral de a b de f de x, diferencial de x. Es decir, que cuando me quede negativa la función, cuando esté por debajo del eje x, voy a tener que hacer el valor absoluto, porque el área cuando haga la integral definida va a dar negativa. Lo pongo positivo y ya está. Y si es mixta, lo que va a pasar es que voy a tener que averiguar quién es ese punto C para decir, el primer trozo es desde a hasta c, el área es la integral, como ese trocito es negativo le pondré valor absoluto, y el otro trozo desde c hasta b, como es positivo, lo haré directamente. Entonces en este caso tengo que hacer como dos integrales, una cogiendo este trocito de aquí y otra cogiendo este trocito de aquí. Bien, pues vamos a dejar esto y vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a hacer el primer ejemplo. Imaginad que os digo, calcula el área del recinto acotado por la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 y el eje o x y las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Si tenéis que hacer el área de esta función, lo primero de todo es, vaya, tengo que hacer el área con el eje x. Vamos a estudiar el signo. Al estudiar el signo voy a ver si la función está por encima o por debajo, si es positiva, si es negativa o si es mixta, que es justo lo que hemos hablado aquí. Quiero ver en cuál de las tres situaciones estoy. Vale, pues entonces lo que hago es estudiar el signo de la función f de x. ¿Cómo se estudia el signo? Pues tenéis que saber hacerlo, porque lo hemos hablado en valor absoluto. Estudiar el signo es calcular las raíces y mirar los signos de los intervalos que se me generan. Las raíces igualar a 0 y me queda más menos 1. Los signos, cojo el menos infinito, infinito, el menos 1, el 1 y veis que me quedan tres trozos, ¿vale? Yo ahora miro los signos y digo, a ver, de menos infinito a menos 1, un número que esté aquí y voy a ver cómo es el signo. Cojo el menos 2 y me queda positivo, ¿vale? Aquí es positivo. Si hago lo mismo ahora de menos 1 a 1, cojo el 0, sustituyo, me queda menos 1, así que negativo. Y en este si cojo el 2, me queda positivo. Vale, ya sé cómo es el signo de la función. Y ahora digo, ¿de dónde a dónde quiero integrar? De 0 a 2. Quiero de 0 a 2. Y diréis, vaya,
estoy en el caso de que es mixta. Tengo un trozo que es de una manera y otro trozo que es de otra. Vale, pues entonces aquí tendré que decir que el área va a coincidir con la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Esto lo voy a tener que poner en valor absoluto porque es la parte negativa, más la integral de 1 a 2 de x al cuadrado menos 1 diferencial de x, que lo haré directamente. Para no liarme, ¿yo qué os recomiendo? Pues como tengo que hacer los integrales, voy a llamar a esta 1, voy a llamar a esta 2, las voy a hacer aparte y luego lo pongo. La 1, pues voy a hacerla olvidándome del valor absoluto y luego lo que me dé lo pongo positivo porque el valor absoluto es después de integrar. Esta integral es trifácil, x al cubo partido de 3 menos x, como es definida de 0 a 1, hago f de 1 menos f de 0... Y me queda entonces 1/3 menos 1 menos 0. Es decir, 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y ahora digo, que hay un beautiful valor absoluto. Lo sé, porque cuando vuelva al ejercicio esto será el valor absoluto de menos 2/3 más. Y tengo que hacer ahora la 2. La 2 es la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 1 diferencial de x. La integral es la misma, x al cubo partido de 3 menos x, solo que ahora va a ser de 1 a 2. Es decir, que ahora hago f de 2 menos f de 1. Fácil, sencillo, y opero. F de 2, pues hago la imagen de 2. Para hacer la imagen de 2 sustituyo y tengo un 2 al cubo, 8/3 menos 2. Menos la imagen de 1. La imagen de 1 era 1/3 menos 1. Y esto a simplificar. 8/3 menos 2 es 2/3 menos. Y 1/3 menos 1 es un menos 2/3. 2/3 menos menos 2/3, al final me queda un 4/3. Pues ya está. Esto lo cojo y va a ser la parte 2, así que lo puedo sumar aquí. Vale, cojo el 4/3 y digo más 4/3. Conclusión de esto, el menos 2/3 valor absoluto va a ser más 2/3, más 4/3, 6/3. 6 entre 3, 2. Y como es un área, unidades cuadradas. Fin. El área de la función f de x con el eje OX entre 0 y 2 son 2 unidades cuadradas. Esta es la forma de calcular el área de una función con el eje X. Bien, luego vais a tener ejercicios para practicar, pero esta es la idea. Básicamente es, estudia el signo y averigua si es positiva, negativa o mixta. Si sabéis de qué tipo es de estos tres, ya está hecho. Esa es la clave de todo. Vale, pues os he dicho que había dos tipos. Este es el área de una función con el eje X. Vamos a ver ahora el área entre dos funciones. El segundo tipo es área entre dos funciones. Os hago igual que antes, primero un dibujito y luego vemos un ejemplo. Si me piden, por ejemplo, el área entre dos funciones, la situación que voy a tener gráficamente va a ser esta de aquí. Yo puedo tener aquí los ejes y puedo decir, a ver, voy a hacer el área de f de x con la recta y. Y os dais cuenta que el área sería esto de aquí y esto de aquí, ¿verdad? Pues voy a tener que averiguar quién es A, quién es B y quién es C. Que justo esos son los puntos de corte entre las dos funciones, ¿vale? Y una vez que tenga eso ya voy a poder calcular que el área en este caso va a ser la integral desde A hasta C. Y para asegurarme que quede positiva cuando es el área entre dos funciones, lo que vamos a hacer es la función que vaya por encima restada menos la que va por debajo, ¿vale? Es decir, en este caso, si os das cuenta, entre A y B, la f va por encima de la y. Por eso la integral será de f de x menos y, diferencial de x, más el otro trozo entre b, uy, aquí he puesto una c y es una b, entre b y c. Ahora, si os dais cuenta, la y va por encima, ¿vale? Pues ahora será y menos f de x, diferencial de x.
Lo de poner la resta de una manera o de otra es para asegurarnos que quede positivo, ¿vale? En un Teams, si queréis, os explico el por qué así, porque es muy fácil y muy tonto, pero ahora me interesa sobre todo que veáis el procedimiento. Entonces, esta sería la forma de calcular el área ahora entre dos funciones, averiguando dónde se cortan y quién va por encima y quién va por debajo, ¿vale? Por eso, básicamente, cuando es entre dos funciones, lo que vamos a querer es ver los puntos de corte entre ellas, y después vamos a querer ver la posición. Quién está por encima y quién está por debajo en cada intervalo. Igual que he hecho un ejemplo de una función, voy a hacer un ejemplo de dos funciones. Por ejemplo, imaginad que yo os digo, calcula el área que se genera con f de x igual a 2 partido de x y la recta y igual a menos x más 3. Si tenéis que hacer el área entre estas dos funciones, es obvio fácil ver que es el área entre dos funciones, porque tengo f de x y tengo y. En cuanto aparecen f y, son dos. Antes voy a decir ya, y si antes, ¿cómo sé que era solo una función? Pues porque me dicen el eje y porque también... Uy, lo he borrado. Sí, lo he borrado. Antes me decían x igual a tal y x igual a tal. Eso no son otra función, eso son rectas para acotarlo. Cuando tengáis f e y, son dos funciones. Vale, pues en este caso lo que tengo que hacer es los puntos de corte entre ellas, y luego vamos a ver la posición, quién está por encima y quién está por debajo. Para los puntos de corte, ¿qué se hace? Igualarlas. Si yo quiero ver dónde se cortan, quiero ver lo que tienen en común. Pues igualo las dos funciones, la x pasa multiplicando y tengo un 2 menos x cuadrado más 3x, lo pongo todo en el mismo lado y tengo x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, que tiene por soluciones 1 y 2. Cuando hacéis la fórmula cuadrática, pues ya está. Ya puedo hacer aquí desde 1 hasta 2. ¿De dónde a dónde voy a querer integrar? Pues claramente de 1 a 2, ¿vale? Yo no voy a querer integrar de menos infinito a 1 o de 2 a infinito, porque no lo sabría calcular con infinito, siempre tengo que conocer el número. Luego lo que me queda es averiguar quién está por encima y quién está por debajo aquí. ¿De qué manera se hace? Elegís un número que esté entre 1 y 2. Por ejemplo, 1,5. Si yo aquí cojo 1,5 y digo, en f, ¿cuánto vale la función en 1,5? Yo hago 2 entre 1,5 y me queda 1,33. Sin embargo, si sustituyo en y el 1,5, menos 1,5 más 3 me queda 1,5. ¿Os dais cuenta que la y es más grande que la f? Por eso la y está por encima y la f está por debajo, ¿vale? Luego, ya acabo de averiguar la posición, eligiendo un número y sustituyendo, sé que la y está por encima y la f está por debajo. Pues ya está. El área va a coincidir con la integral desde 1 hasta 2, en este caso solo hay un trozo, de la que va por encima, menos x más 3, menos la que va por debajo, 2 partido por x, diferencial de x. Y esta integral es trifácil. Es inmediata, así que la hago directamente, tengo un menos x al cuadrado partido de 2, más 3x, y aquí tengo un menos 2 por logaritmo neperiano de x. Espero que todo el mundo haya visto. Entre 1 y 2. Hacemos barro, f de 2 menos f de 1, y nos queda algo como, en 2, pues, menos 4 medios más 6 menos 2 logaritmo neperiano de 2, menos, en 1, menos 1 medio más 3 menos 2 logaritmo neperiano de 1. Esto es 0, así que nos olvidamos de ello. Y tengo un menos 4 entre 2 menos 2 más 6, aquí estoy. Menos 4 entre 2 menos 2 más 6, 4. 4 menos 2 logaritmo neperiano de 2. Menos, y aquí en el paréntesis me queda, menos 1 medio más 3. Esto es 3, 6, menos 1, 5 medios. Pues 5 medios. Si lo agrupo todo esto, me queda 4 menos 2 logaritmo neperiano de 2 menos 5 medios. Y lo único que puedo hacer ahora mismo es juntar el 4 y el 5 medios, que es 2 por 4, 8, menos 5, 3 medios, menos 2 logaritmo neperiano de 2, y como es un área, unidades cuadradas. Este es el área que se genera entre estas dos funciones. ¿Vale?
Esto es bastante importante, tomadlo con calma y os pongo unos ejercicios que no tengo aún la solución porque hacerla con el Word es casi imposible. Así que creo que os iré subiendo unos vídeos de cada ejercicio o si no los hacemos en el Teams. Pero bueno, esta es el final de la teoría diaria entre funciones y hasta aquí se acaban las integrales. Vedlo con calma y practicad los ejercicios.